Ok. Continuamos con la segunda parte de la clase, chicos y chicas. ¿Sí me escuchan? Pónganme en el chat si me escuchan, chicos y chicas. No sé si... Ok, gracias, Brenda. No, vamos a ver. Ok. Gracias, chicos, por contestar. Muy bien. Entonces vamos a continuar con las principales ideas de cómo se conceptualizaba al hombre o cómo se conceptualiza al hombre, porque es algo vigente desde la psicología humanista y desde el humanismo. Mariano nos acompaña con la lectura. Vaya leyendo nada más el primero, explico, luego así sucesivamente lee el segundo, explico y así nos lo vamos llevando. Ok. Justo sobre el hombre. Número 1, es más que la suma de sus partes. Ok. Esta concepción del hombre, de que el hombre es más que la suma de sus partes, ¿sí? Tiene que ver con las corrientes orientales y con la psicología de la Gestalt, ¿no? De Alemania, y con la teoría de campo, ¿sí? Toda esta información que venía desde Europa sobre la circularidad del contexto, del ambiente, ¿no? Y la concepción del ser humano desde un lugar distinto al que hasta el momento existía, ¿sí? ¿Qué era lo que hasta el momento existía? Pues esta postura cartesiana, ¿sí? De Descartes. Yo les dije que la filosofía de Descartes, en la manera de aprender y de entender el mundo, va a triunfar en el mundo del aprendizaje, respecto a que lo cartesiano que decía, chicos y chicas, que entendiéramos la información separándola en partes, ¿verdad? Para poder comprender cada una de sus partes y entenderlo mejor, ¿no? Entonces, esta postura filosófica dice, tú no puedes entender por un lado el cerebro del hombre y por otro lado su biología, y por otro lado su mente, y por otro lado bla bla bla, ¿no? O sea, tienes que entender al ser humano, ¿sí? En relación a que está en interacción todo el tiempo su biología, su psicología, su contexto, lo social, todo eso está interactuando al mismo tiempo. Por eso es que es más que la suma de sus partes, ¿sí? Por eso esta concepción desde este lugar, ¿sí? Continuamos con el que sigue, Mariano. Recuerden, chicos, si hay alguna duda sobre alguna de estas explicaciones, abren su micrófono. Yo ¿Puede repetirlo, Mariano, que se le trabó? lleva a cabo su existencia en un contexto humano. Ok. Lleva a cabo su existencia en un contexto humano, ¿sí? Esta es una postura que diferencia a la psicología humanista del conductismo, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué sentido? Dice, pues ¿cómo vas a hacer como un análisis tú, ¿sí? O una comparación de a un mono que lo estás estimulando y viendo sus reacciones en un laboratorio, ¿sí? En un contexto sumamente delimitado, ¿sí? Sin muchos factores que pudieran estar interviniendo? Entonces dice, es que tienes que hacer un análisis del lugar donde se encuentra inmerso el humano. O sea, el análisis no tiene que ser con animales, el análisis, ¿sí? Tiene que ser con humanos, ¿sí? Y con esos humanos dentro de su sociedad, ¿sí? Dentro del contexto donde ellos se encuentran. El siguiente, Mariano. Número 3, es consciente. Okay. Es consciente, ¿no? Esta es una postura también diferente, ¿no? A lo que plantea el psicoanálisis, ¿no? Como aquí se habla de la libertad humana,
¿sí? De libre albedrío, para este autor, nosotros podemos elegir conscientemente, ¿sí? Aquello que queremos para nuestras vidas, ¿no? O sea, nosotros podemos elegir algo distinto, ¿sí? Entonces, por eso habla de la conciencia, ¿sí? Más que del inconsciente, habla de lo consciente, ¿no? Y entonces su análisis va a partir desde ahí. Acuérdense que hace un análisis, ¿sí? De personalidades desarrolladas, en crecimiento, ¿no? Etcétera. ¿Avanzamos, Mariano? Tiene capacidad de elección. Excelente, tiene capacidad de elección. Entonces, este punto está relacionado con el anterior, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Pues si yo soy consciente de qué quiero y qué no quiero, pues también puedo elegir qué es lo que quiero y puedo rechazar aquello que no quiero. Siempre y cuando, ojo, que las condiciones sociales, por eso hablamos de un contexto humano, por eso hablamos de que todo importa, ¿no? Toda la suma de sus partes, ¿no? Se brinden las posibilidades necesarias para el desarrollo. Entonces, esto va a ser muy importante, ¿sí? Porque se habla, aquí podemos hablar, por ejemplo, del existencialismo y de la influencia del existencialismo sobre el humanismo, que era la aclaración que yo les hacía en la primera clase la semana pasada, el lunes pasado, ¿no? O sea, de la mano de la elección, ¿sí? Y de la conciencia está la responsabilidad y la libertad, ¿sí? O sea, el existencialismo plantea que somos libres, ¿sí? Y plantea que desde nuestra libertad asumimos la responsabilidad de nuestros actos o no actos. Y además decía que somos esclavos de nuestra libertad, porque entonces, si yo soy libre para elegir, ¿sí? Entonces yo siempre estoy eligiendo. Este ejemplo ya se los había puesto en clases, creo que hace 2 cuatrimestres, ¿no? Yo siempre elijo, porque cuando incluso cuando elijo no elegir, estoy eligiendo no elegir. No sé si se acuerdan de este ejemplo de clase, ¿vale? Entonces, ¿seguimos avanzando, Mariano? Es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y la comprensión de significados. Ok. Entonces, en relación a que yo soy consciente, a que yo puedo elegir, ¿sí? Habla de que pues nosotros elegimos conscientemente y aquello que elegimos conscientemente tiene un propósito, ¿sí? Tiene una intencionalidad, ¿sí? O sea, hay un para qué, el por qué hacemos, un para qué de las cosas que hacemos, ¿sí? O sea, ¿para qué hiciste esto? ¿Para qué hiciste el otro? Es la intención, ¿sí? Que tú le das a aquello que eliges o no eliges, o por qué lo eliges o por qué no lo eliges, ¿sí? Y aquello que tú eliges o tú decides conscientemente está íntimamente ligado, pues, con lo que para ti ha sido significativo en tu vida, a lo que tú le das valor en tu vida, ¿sí? Con tu subjetividad, con lo que ha sido en tu vida impresionante, importante, cargado de interés, de reflexión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces estos son los postulados básicos sobre el hombre. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos y chicas, sobre estas explicaciones, sobre esto que Mariano leyó y yo iba explicando? Vayan escribiendo en el chat para poder avanzar a la siguiente diapositiva. Chicos, ¿están ahí? Sí.
Gracias por contestar. Ayuda a que no me sienta como Dora la exploradora hablándole a la pantalla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa sobre todas estas personas que están dentro de este movimiento, ¿no? Como todos aquellos que nos unimos con cierto ideal, ¿no? Con cierta pertenencia a lo que hacemos, pues va a estar plasmado a continuación. Abril, apóyenos con la lectura, por favor. Abril, usted que mandó su like, apóyenos con la lectura. Ok, bueno, entonces Yeshua nos apoya, por favor. Claro que sí, a ver, ahí va. Los integrantes del movimiento comparten el afán por centrarse en la persona, su experiencia interior, el significado que la persona da a sus experiencias, enfatización de las características distintivas y específicamente humanas, decisión, creatividad, autorrealización, etc. Listo. Ok, gracias, Yeshua. Sí, entonces, si recuerdan cuando yo les hablaba de la filosofía humanista, hablaba de que la filosofía humanista pone en el centro de su interés, ¿sí?, al ser humano, ¿sí? Pero en específico se va a poner ya con la psicología humanista, ¿sí? O sea, el centro de interés va a ser el ser humano, ¿sí? Pero la particularidad, ¿sí?, la individualidad de cada ser humano, ¿sí? O sea, nuevamente es una postura, al igual que la de Gordon Allport, ¿sí?, de dejar de hacer generalizaciones, ¿sí?, de dejar de clasificar, ¿sí?, a los seres humanos, ¿sí?, dentro de una misma etiqueta, ¿sí? Si tú eres tal, 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 tal y tal, eres así. Si tú eres tal, tal y tal, te comportas así, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, saca al ser humano de estas etiquetas, ¿sí?, de estos constructos o estos intentos de la psicología hasta este momento de describir al ser humano como un individuo que tiende a ciertas reacciones similares. Entonces, lejos de hablar de la personalidad como algo general y universal, este autor, esta postura psicológica, muestra su interés nuevamente en hablar del ser humano como alguien único, ¿sí? Y entonces me tengo que centrar, ¿sí?, en la individualidad de ese ser único que estoy estudiando, con el que estoy reflexionando, con el que estoy haciendo terapia, etcétera, para que ese individuo único pueda comunicarme sus experiencias interiores, lo que para él significa hacer esto, lo otro o aquello, ¿no? Solamente el otro es capaz de decirme quién es, ¿sí? Para la filosofía humanista, para la psicología humanista en específico, ¿sí?, el experto sobre sí mismo es el otro, ¿sí? Se da una relación de horizontalidad entre el psicólogo humanista y el paciente, ¿sí?, que más adelante se le va a dejar de llamar paciente, ¿sí? Rogers va a proponer el término cliente para referirse al otro, para sacarlo de la patología, ¿no? Cuando tú hablas de paciente, hablas de un enfermo, ¿sí? Y entonces la psicología humanista habla de que los seres humanos no están enfermos, ¿no? O sea que no es una enfermedad, es una situación por la que estoy pasando, ¿sí?, donde yo me distingo, ¿sí?, por las decisiones que tomo, por la manera en cómo resuelvo lo que me pasa,
y por cómo me siento con aquello que me pasa. Pero eso no quiere decir que esté enfermo, ¿sí? Eso no quiere decir que sea patológico, ¿sí? Sino que quiere decir que voy a mirar al ser humano desde un lugar distinto, ¿sí? Desde un lugar distinto que no patologiza, ¿sí?, al otro, ¿sí?, que ve al otro con la capacidad de poder desarrollarse, de poder realizarse, ¿sí?, entendiendo que tenemos que brindarles condiciones necesarias para que el otro pueda desarrollarse, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí con este foco, con este lente de cómo se mira al ser humano? ¿Dudas o seguimos avanzando? Es pregunta, chicos. Increíble. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, dentro de la corriente humanista, al paciente no se le nombra paciente por el simple hecho de clasificarlo como... Eh, que se trabó lo que dijo, no sé si solo a mí o también a sus compañeros. Se trabó, a ver, deje pleno datos. Espera. ¿Ya me escucho bien? Sí, ya, ahora sí. Ah, muy bien. Mi pregunta, profe, era con respecto al término paciente. Dentro de la corriente humanista, entonces, al paciente no se le nombra paciente por no ¿cómo? Definirlo como enfermo, Catalogarlo. catalogarlo, exacto, se me fue la palabra. Gracias. Uh-huh. Sí, sí, para la psicología humanista el otro no es un enfermo, ¿sí? Este término de cliente se le acuñe principalmente a Carl Rogers, compañero, que es otro de los autores que vamos a revisar. Pero pues como les mencioné en párrafos anteriores o leyeron en párrafos anteriores ustedes, se le considera a estos dos personajes pues, los principales representantes de este movimiento de la psicología humanista, ¿no? Por ahí de repente se trata como de que también Víctor Frank pertenece a esta corriente, pero yo no lo metería tanto ahí, o también la psicoterapia gestal de Fritz Perls y Laura Perls también se les mete dentro de la psicología humanista, ¿no? Pero también hay como cosas que comparten y cosas que no comparten. Los dos autores más representativos son los que les acabo de mencionar, Rogers y Maslow, y esta postura del ser humano, ¿sí?, como un ser bueno por naturaleza, como un ser bueno que tiende hacia el desarrollo, a la creatividad, a la autorrealización, no es un enfermo. No es un enfermo en el sentido de que simplemente se adaptó y pudo hacer lo que pudo con lo que tuvo en el ambiente que le tocó crecer y desarrollarse, ¿sí? Entonces, incluso desde otros enfoques como la psicoterapia gestal, que es algo que comparte con el humanismo, o la psicoterapia no directiva o la terapia centrada en el cliente, que es la terapia de Rogers, compañero, así se llama la terapia de Rogers, nuevamente hace énfasis en el cliente, se habla precisamente de esto, ¿sí?, de que adaptarte a tu medio ambiente en realidad fue un ajuste creativo. O sea, fue la mejor manera en cómo tú te pudiste adaptar. Entonces no eres un enfermo, eres, por así decirlo, un sobreviviente. Alguien que se adaptó a su ambiente con las posibilidades tan limitadas, con la violencia que existía, con todo, etc. ¿Sí? Yo creo que aquí un factor del cual no se habla en la psicología humanista, porque es un término más nuevo y es un término nuevo que se está reflexionando en la psicología, chicos y chicas, Yeshua que preguntó, es el término de la resiliencia, ¿sí?, de la resiliencia social, de la cual yo les he hablado y les he puesto videos de Boris Cyrulnik, no sé si recuerdan, si este principal autor que habla sobre la resiliencia no como algo individual, como algo social, ¿no? O sea, que para poder yo ser resiliente necesite de un otro. Algo que no les platiqué de la teoría de este personaje, chicos y chicas, es que este autor, hubo un personaje en su infancia con quien él se refugiaba también, ¿sí? Y que lo trataba desde un lugar mucho más amable.
¿sí? Dicen que por ahí fue como también una persona que pues le ayudó a este personaje a sobrellevar su infancia, que fue su tío, el tío de este Maslow, el hermano de la mamá. Dicen que el tío le tenía un aprecio muy grande a Maslow y que por ahí pues lo acogía, lo protegía, ¿no? Frente a estas reacciones que tenía su madre, ¿no? Que pues para madrecita, ¿no? O sea, matar a dos gatos azotándolos contra la pared, o sea, ahí les cuento, ¿verdad? ¿No? O sea, el nivel de hostilidad en el que creció este personaje, ¿no? Y un padre que mujeriego, que también tomaba, etcétera. ¿Sale? Entonces, no sé si queda más claro, Joshua. Sí, muchísimas gracias, profe. Okay. Excelente, Joshua. Pues mira, acabo de ver la carita que mandó Pola, pues sí, así fue Pola. Por eso es que yo les hablaba de que la capacidad del ser humano, ¿no? De sobreponerse a las adversidades ante situaciones complicadas, ¿no? Y cómo este sufrimiento lo transforman en un motivo de vida, ¿no? Que alguien no vuelva a pasar por lo mismo, que alguien no vuelva a vivir lo mismo, ¿no? Que se brinden cosas para ayudar a los otros. Una forma de sanar nuestro dolor es a través de la ayuda con el otro, ¿no? Nosotros nos sanamos cuando también ayudamos al otro y le brindamos al otro las posibilidades que nosotros no tuvimos y nos hubiera gustado tener. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos avanzando, chicos y chicas, con esta teoría. Y nos acompaña con lectura Alejandra. Mantenimiento del criterio de significación intrínseca de la selección de problemas a investigar, en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad, compromiso con el valor de la dignidad humana e interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona. Es central la persona tal como se descubre a sí misma y en relación con las restantes personas y grupos sociales. Ok, entonces, en este enfoque, gracias Alejandra, se va a poner también mucho énfasis sobre el hecho puntual, ¿sí? Y esto es algo que también se toma de la filosofía existencial, de que la objetividad no existe, ¿sí? Que cuando se trata del análisis del comportamiento humano, del pensamiento humano, no puede existir la objetividad, ¿no? La objetividad es una ilusión, ¿sí? Lo real, lo humano, ¿sí? Está siempre ligado con mi propia manera de percibir el mundo, ¿sí? Y mi propia manera de percibir el mundo es algo totalmente subjetivo, ¿sí? La subjetividad es un término que hemos utilizado mucho en fundamentos filosóficos de la psicología, no sé si lo recuerdan, chicos, ¿no? ¿Sí? Pero en relación a mi manera de percibir, en relación a mi manera de subjetivizar al mundo, ¿sí? Es que yo entiendo la realidad, es que yo comprendo la realidad, es que yo actúo dentro de la realidad, es que yo resuelvo dentro de la realidad, ¿no? Por eso este segundo párrafo que les leyó su compañera Alejandra, ¿no? Se habla, o sea, se hace mucho énfasis, cada persona, el potencial inherente en cada persona. Cuando hablamos de potencial inherente es que todos los seres humanos nacemos con un potencial, o sea, inherente es que forma parte de nosotros, ¿sí? Para desarrollarnos, ¿sí? Para poder alcanzar nuestra dignidad humana, ¿sí? Todo ser humano es digno de confianza, ¿sí? Y pues, fíjense, este movimiento, pues va a resonar y va a tener ecos, ¿no? Y entonces, hoy en día se habla mucho de los derechos humanos, ¿no? De la dignidad humana, del derecho del bebé a partir del momento en que nace, ¿no? Como un sujeto de derecho, ¿sí? Se habla mucho ya en nuestra cultura y luego se hace énfasis en resaltar las diferencias entre los derechos humanos y los derechos de los niños, ¿no? O los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se habla, por ejemplo, de los derechos de los niños es
la importancia de brindar, ¿sí?, todo lo necesario a un infante para su desarrollo óptimo, para el desarrollo de sus potencialidades, ¿no? Entonces, la siguiente frase que les voy a decir